Hola amigos de Diario Libertad, nuevamente estamos con el doctor Hein Dietrich y vamos a hacer pues planteamientos que nos atañen a todos los mexicanos principalmente, y debido a esta pandemia global del coronavirus. La primera pregunta, doctor, sería, el gobierno mexicano está actuando bien o mal frente pues a los eventos que se están dando en todo el mundo, que también, bueno, pues algunas de las personas pues estamos o están un poco temerosas, ¿no? De su vida principalmente. Yo pienso que se puede y debería mejorar mucho la política tanto del gobierno federal como de la capital frente al creciente problema del coronavirus, porque no hay una unidad en las declaraciones de diferentes funcionarios y diferentes instituciones. Salubridad, por ejemplo, Comisión Nacional del Deporte, eh, las autoridades capitalinas, y esa falta de consistencia en la posición del gobierno frente al peligro, eh, obviamente genera inquietud en el ciudadano. Y de lo que se trata es generar tranquilidad, disciplina, conciencia. Como no se ha logrado esto, hemos visto que hay compras de pánico que muestran que la población no tiene el nivel de información ni de tranquilidad que se requiere. Obviamente hay medios de comunicación que juegan un papel muy negativo y hasta alarmista en generar esos pánicos. Entonces sí, pienso que es urgente mejorar la política del Estado frente a ese peligro. Entrando rápidamente, ¿hay o no hay peligro para México y los mexicanos? Por supuesto que sí. Cuando la Organización Mundial de la Salud declaró que era una pandemia, quiere decir que era una epidemia a nivel mundial. Y ya está en todos los continentes, está en Europa, está en Estados Unidos, está en América Latina, está en África, está en Asia. Y por lo tanto es un fenómeno universal y ningún país se va a escapar de esto. De tal manera que siendo un problema global, la única manera de combatirlo es en forma global y aprendiendo de las experiencias que ya hemos tenido, que es básicamente China y Corea del Sur exitosa, Estados Unidos y la Unión Europea fracasados. De ahí hay que tomar las lecciones de la política en América Latina. Entonces yo pienso que no estamos a la altura del desafío que ese virus presenta en América Latina. En otra pregunta, obviamente sobre esta misma línea y sobre este mismo tema. El mexicano, tenemos pues, la una forma de pensar, una idiosincrasia en donde somos muy valemadristas, como decimos en México. ¿No tendrá también esto que ver? ¿Que socialmente al mexicano también le vale madre? Eso es cierto lo que tú dices, parte de la cultura nacional, es lo que en la vieja Grecia se llamaba el estoicismo, o sea, vale madre, ya ni modo. Eso es una actitud de aceptar con cierta resignación las cosas. Eso tiene su lado positivo y negativo. Por una parte te da cierta tranquilidad, pero por otra parte, cuando tú conoces un problema, un peligro, sí, científicamente, como es el caso del coronavirus, entonces tú tienes que usar la razón. Frente a un virus de ese tipo no te sirven rituales religiosas, por ejemplo, o frases generales de excepcionalismo, que no Claro. existe, sino es un problema que afecta a todo el sistema biológico que se llama ser humano, y hay que tratarlo con la ciencia y con la organización que hemos visto en Corea del Sur, por ejemplo, y en China, que es la única forma de controlar esto rápidamente. Porque en Estados Unidos no se hizo y ahora Donald Trump ya declaró la emergencia nacional. En Europa no se usó la experiencia de Corea y de China y ahora ya tienen más muertos que en Europa que en toda Asia. Entonces, absolutamente claro el progreso de esa enfermedad y las posibilidades y necesidades de combatirlo. Y es difícil de entender porque no se hace caso a esas experiencias exitosas, más cuando China, que es el país más destacado en el éxito frente a ese peligro pandémico,
¿Por qué no se usa más la experiencia de China y la ayuda del país chino en México, en nuestro país? Y para terminar este bloque, ¿cuánta gente podría, me voy a algo muy crudo, morir en México si no se atiende una pandemia como tal? ¿Qué porcentaje? Bueno, ya solo podemos usar medidas estadísticas. En promedio, la tasa de mortalidad de las personas ha sido como el 2%. Es decir, de 100 personas que se enferman, 80% tienen síntomas muy ligeros, a lo mejor ni se dan cuenta que están enfermos, pero hay un 2% que sufre una afectación grave del organismo y podrían morir. Ahora, eso depende mucho de cuándo se detecta la enfermedad. En toda enfermedad virológica es clave el momento en que se diagnostica correctamente y se aplican los medicamentos disponibles, y hay muchos medicamentos disponibles en este caso. Entonces solo podemos decir a nivel mundial el promedio es más o menos 2% de fallecimientos, de afectados. Ya tiene un poco que ver predisposición cardiológica, diabetes, edad, etcétera, etcétera, pero el promedio es 2%. Y por supuesto depende al fin y al cabo de la calidad del sistema de salud pública, si se concretizan el 2%, el 1% o más, ¿no? Entonces la respuesta del Estado en coexistencia, en cooperación con la sociedad, en una actuación disciplinada, consciente, basada en la ciencia y en la concientización de todos. Esa es la única manera de parar esto rápidamente, como China y Corea han demostrado. No hay otra forma de hacer esto. Audio Jungle.